Sí me confirman si ya estoy otra vez en línea. Sí, sí se escucha, maestro, Ok, pero, sí. pero ¿Hasta quedó, dónde me escuchan? todavía no empezamos el problema. Bueno, entonces mejor aprovechando que se me ha pasado también empezar la grabación, aquí ya empecé. Sí, disculpen, estoy muy incidentado aquí, no sé, primero la pluma y ahora aquí el internet. Pero ya aquí me cambié también de red. Ahora esperamos que ya no pase nada. Disculpen, ¿eh? Aquí entonces voy a empezar otra vez el ejercicio. Aquí lo tengo, de hecho, ya he empezado aquí a escribir. Lo voy a borrar para empezar. Bueno, vamos ahora con el producto de un vector por un escalar pero negativo, pero además menor que 1. Cuando el escalar tiene magnitud menor que No 1. está compartiendo pantalla. No sé si Ok, yo creo que también soy la única o... No, no, es que yo creo que cuando me desconectó también dejó de compartir. Sí, aquí está, también se cayó eso. Ahí está, cualquier cosa me dicen así. Ahí está, ahora sí. Ahí quedó, creo que ahora sí. Bueno, esperemos que ya no haya más incidentes con esto. Bien, entonces tenemos el vector, es el mismo de la clase anterior, 3 menos 1, el vector v. Ahora vamos a multiplicar por un k negativo, que es menos un medio. Cuando multiplicamos por un vector por un escalar con magnitud o valor absoluto menor que 1, entonces el vector resultante k por b va a tener longitud menor que la del vector original. Y cuando es negativo, además, el escalar, como en este caso, cambia la dirección del vector. No sé si alcanzaron a ver ahorita antes de que me desconectara lo que dibujé del vector de la clase anterior. Este dibujo que estoy mostrando, ¿sí lo alcanzaron a Sí, ver? eso sí se vio. Sí. Sí, ok, muy bien. Entonces, en este caso, la K era mayor que 1 en valor absoluto, entonces el vector resultante tenía longitud mayor, ¿no? Pero la dirección no cambia porque es positivo el escalar. Aquí vamos a tener cambio de dirección y además la longitud va a ser menor. Vamos a multiplicar entonces K por V. El vector V sería menos un medio por 3, menos 1. Multiplicamos componente a componente, sería en X sería menos un medio por 3, nos queda menos 3 medios, coma. Aquí tendríamos menos un medio por menos 1, sería menos y menos más, nos quedaría un medio, ¿no? La magnitud del vector original de V, aquí lo calculamos en la clase pasada. La magnitud de V, voy a escribir de esta forma, recuerden que también puede ser así, es la raíz cuadrada de 10. Vamos a ver ahora este nuevo vector K por B, ¿qué magnitud tiene? Vamos a tener K por B, es el nuevo vector y vamos a tener su magnitud. Recuerden que es la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado, o sea, menos 3 medios al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz cuadrada. Va a ser, todo se vuelve positivo, sería 9 cuartos más un cuarto, ¿no? Sería 10 cuartos, y esto lo podemos separar como raíz de 10 entre raíz de 4. Entonces lo ponemos como 1 entre raíz de 4 por raíz de 10, pero la raíz de 4 es 2, entonces esto que tenemos aquí es un medio, o sea que la magnitud de K por B es un medio de la raíz de 10, es decir,
la longitud del vector resultante de multiplicar por un escalar menor que 1 se reduce a esta misma fracción del escalar veces la magnitud que tenía el vector original. O sea, aquí es menos un medio, entonces la longitud va a ser un medio de la longitud que tenían. Y la dirección va a estar opuesta, va a ser la dirección opuesta. Aquí vamos a hacer el dibujo para mostrarlo. Vamos a ver aquí el punto 3 menos 1 es el vector original, la punta del vector original, y la del final es menos 3 medios, un medio. Entonces voy a dibujar aquí. Como ven, nunca fue una de mis habilidades dibujar, ¿no? Pero aquí, más o menos, tratando de ayudarme con los cuadros. Bien, entonces el vector original es 3, voy a poner aquí 1, 2, 3 y menos 1 aquí. Entonces voy a dibujar el vector original B, que es 3 menos 1 en verde. Entonces lo dibujamos aquí, 3 menos 1. Vamos a ver, bueno, más o menos aquí, ¿no? Terminaría en ese punto negro. Y el nuevo vector lo voy a dibujar en color rojo. K por B. K por B nos quedó, aquí está, menos 3 medios, coma, 1 medio. Que estaría localizado este punto en menos 3 medios, sería 1.5, ¿no? En X negativo por aquí. Y 1 medio aquí a la mitad, ¿no? De la altura. Debe haber puesto más grande la escala, ¿no? Entonces, vean, este sería el vector K por B del origen a este punto. Entonces, es la mitad de longitud que el vector original y apunta en la dirección opuesta. O sea, este rojo sería K por B, en este caso con B igual a menos 1 medio, y esta flecha verde indicaría el vector V. Bien, entonces ahí vemos esas dos propiedades, ¿no? Cuando multiplicamos por un escalar, qué pasa si es positivo, qué pasa si es negativo, pero además qué pasa si el valor absoluto del escalar por el que se multiplica el vector es mayor que 0 o menor, perdón, es mayor que 1 o menor que 1, ¿no? Vamos a ver ahora. No recuerdo si les comenté de la diferencia de vectores. Sí, ¿verdad? Vimos diferencia. Y el significado geométrico, ¿no? Cuando restamos un par de vectores. A ver, por si se me pasó decírselos. Cuando tenemos un par de vectores, la resta de este par de vectores es un vector que va de el segundo al primero. Entonces, cuando restamos A menos B, eso nos da un vector que va de B a A. Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí, voy a dibujar aquí. Digamos, tengo aquí un vector A y tengo aquí un vector B. Si yo quiero un vector que vaya de la punta de A a la punta de B, lo dibujo aquí de otro color. Por ejemplo, si quiero un vector que vaya de aquí para acá, no llega exactamente a la flecha, pero la idea es esa. Un vector que vaya de la punta de a la punta de B. Si quiero un vector en esta dirección y de aquí, de este punto a este otro, entonces lo que tengo que hacer nada más es restar B menos A. Si yo quiero que vaya en la dirección opuesta de B a A, resto en el sentido opuesto, ¿no? Los vectores. Entonces es una forma muy, muy útil de escoger un vector que vaya de un punto a otro. Simplemente resto en el sentido opuesto los vectores que van a cada uno de esos puntos, ¿no?
que quiero unir. Bien, entonces, déjenme ver si arriba hicimos sumas y aquí tenemos sumas y restas. Entonces, muy bien, pues esto es en cuanto a cuestión de la suma, la resta, multiplicación por un escalar de vectores, ¿no? Tenemos otras dos operaciones que seguramente van a encontrarse ustedes en algún curso de posgrado con ellas. Son muy utilizadas por la importancia, ¿no? Su significado geométrico también. Son dos operaciones que son producto entre vectores. Ya sabemos, por ejemplo, que entre números podemos definir la suma, la resta, la multiplicación, que es el producto. La resta, de hecho, es un caso particular de la suma y la división es un caso particular del producto, de la multiplicación. En el caso de los vectores, existe también la operación de producto entre vectores. Vean, lo que vimos hasta ahorita es producto de un escalar por un vector. Pero también existe el producto entre un par de vectores. Entonces, vamos a ver precisamente esos productos, ¿no? Producto entre vectores. Y de hecho hay dos tipos de producto entre vectores. El primero se llama producto escalar. Producto escalar también se llama producto punto. Y el otro se llama producto vectorial. Vectorial o producto cruz. El porqué de los nombres ahorita nos va a quedar más claro. El producto escalar es un producto entre par de vectores. Es un producto que se define entre un par de vectores y que da como resultado un escalar. Por eso se llama producto escalar, ¿no? Porque es una operación entre vectores, pero el resultado es un escalar. Se llama producto punto por la notación. Se denota de esta forma. Por ejemplo, si la operación es entre un par de vectores A y B, tengo aquí los vectores y entre ellos pongo un punto justamente ahí en el centro, ¿no? Esto se lee A punto B. Si lo leemos es A punto B, o lo que es lo mismo, el producto punto o producto escalar de A y B. El producto punto o producto escalar entre dos vectores me va a dar un escalar. Y ese escalar va a ser tal que este producto punto de dos vectores es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que forman ese par de vectores. El ángulo menor, ¿no? Porque si tenemos aquí un vector A y un vector B, forman, por ejemplo, este ángulo y también forman este otro de alguna forma, ¿no? Entonces, pero el que se considera aquí es este, el ángulo menor, ¿no? Entonces sería la magnitud de A, por ejemplo, si esto es A, sería la longitud de A por la longitud de B por el coseno de este ángulo que forman. Entonces, vean, esta es una magnitud, esta también es una magnitud, y el coseno es una, perdón, es escalar, ¿no? A y B son escalares, y el coseno también es un número, es un escalar. Por lo tanto, el producto punto o producto escalar de dos vectores me da un escalar. Por eso es el nombre, ¿no? De producto escalar. En cambio, el producto cruz se denota de esta forma. A, y luego se pone aquí como una X, una cruz, ¿no? Entonces se lee A cruz B. A cruz B o producto cruz de A y B o producto vectorial de A y B. El producto
vectorial da como resultado un vector, por eso se llama producto vectorial. Y la magnitud de ese vector es igual a la magnitud, aquí voy a poner aquí, esto, vean, el producto cruz me da un vector cuya magnitud es la magnitud de A, del vector A, por la magnitud del vector B, por el seno del ángulo entre ellos. Y como es un vector, no basta una magnitud para especificar completamente el vector, sino que además tenemos que dar una dirección. Y la dirección es la regla de la mano derecha, ¿no? O sea, determinamos la dirección con la regla de la mano derecha, que es básicamente esto. Si les pongo video, no sé si se alcanza a captar la idea, pero aquí voy a tratar de hacer un dibujo, ¿no? Para la regla de la mano derecha. A ver, no sé si no sé si se ve al revés la imagen. Mejor voy a dibujarlo. Supongan que tienen los dos vectores, ¿no? Entonces tienen la mano. Voy a poner aquí el dedo pulgar. Luego los otros dedos, ¿no? Serían... tenemos... a ver cómo sale este dibujo. Esta es una mano, ¿no? La palma de la mano está aquí. Entonces vean, esta es la mano izquierda, ¿no? Tendré que... ¿cómo podría...? Sí. Así como está la mano izquierda, entonces esta no es la palma queda para abajo, ¿no? Entonces tendría que ser... un dedo. El siguiente debe ser más grande. Bueno, algo así, ¿no? Vean, aquí están, entonces la palma queda para acá, para adentro, ¿no? Aquí están las uñas, que vean la orientación. Estos quedaron muy cortos, ¿no? Bueno, entonces, para determinar la dirección del vector que se origina del producto cruz de dos vectores, lo que se hace es primero, se tiene la mano, se abre la mano con la palma abierta y el pulgar formando un ángulo de 90 grados con los otros dedos, ¿no? Este ángulo es 90 grados. O sea, formamos un ángulo recto, ¿no? Y entonces empezamos con la palma así extendida, apuntando estos dedos en la dirección del primer vector. Por ejemplo, si es A cruz B, debe estar apuntando en la dirección del vector A. Y luego, para determinar la dirección del vector A cruz B, cerramos la mano. La palma de la mano la cerramos hacia la dirección del vector B. Por ejemplo, si el vector B está hacia adentro de la página, entonces cerraríamos el puño, ¿no? O sea, sería cerrar. A ver, ¿dónde está? No sé si se cierra de A hacia B. Y en la dirección en que queda este dedo es la dirección del producto A cruz B. El dedo pulgar. A ver si me alcanzo a explicar o déjenme ver si... ¿Dónde está? No abro la cámara por el ancho de banda, pero vamos a ver si... Voy a dejar de compartir para que vean un momento. Ahí me están viendo en primer plano, ¿verdad? Pero no sé si se ve la mano ahí. Sí, sí se ve. Bueno, mire, entonces la mano está así. De manera que estos cuatro dedos así tienen que apuntar en la dirección del primer vector. Y luego siempre este dedo, el pulgar así. Entonces, estos dedos tienen que apuntar en la dirección del primer vector y se cierra la mano en la dirección del segundo. O sea, partiendo de la dirección del primer vector, cierran la mano en la dirección del segundo vector y en la dirección en que quede el dedo pulgar es la dirección del producto cruz.
Esa es la regla de la mano derecha. No sé si se alcanzó a ver ahí bien la imagen. Vamos a hacer aquí, de hecho, algunos ejemplos, ¿no? Con los vectores unitarios. Aquí les voy a volver a compartir. Por ejemplo, de esa forma, ustedes pueden hacerlo ahí mismo donde están. Estos ejemplos que vamos a hacer aquí, ¿no? Que son los básicos. Recuerden que los vectores, cualquier vector, podemos representarlo ya sea de esta forma, donde AX y AY son las componentes, o si tenemos un vector en 3 dimensiones, le agregaríamos una tercera componente, ¿no? Además, definimos los vectores Y y J, que son vectores unitarios, o sea que tienen longitud 1. Voy a dibujar aquí el plano cartesiano en 3 dimensiones. Recuerden que el vector Y es un vector unitario en la dirección del eje X. J es un vector unitario en la dirección del eje Y. O sea, para acá sería X, Y. Y en la dirección de Z tenemos también un vector unitario que denotamos con K. Son vectores unitarios, cada uno a lo largo del eje. Ahora vean, con esta notación uno puede representar un vector A también de esta forma, dijimos, ¿no? Como la componente X en la dirección de Y más la componente Y en la dirección de J más la componente Z en la dirección K, vertical, ¿no? Entonces, para hacer más operaciones analíticas con estos dos productos, vamos a hacer el producto punto y el producto cruz entre estos tres vectores, empezando con el producto punto, el producto escalar, ¿no? Entonces vean, primero I punto I. De acuerdo con la definición de producto punto, esto va a ser la magnitud de I por la magnitud de I por el coseno del ángulo entre ellos, pero el ángulo entre ellos es 0 porque es el mismo vector. O sea que esto sería, y la magnitud de cada uno es 1, o sea, este sería 1 por 1, y el coseno de 0 también es 1. Entonces esto es 1. O sea, I por I es 1. Esto va a ser cierto también para J.J, porque tendríamos la misma situación, ¿no? Sería la magnitud de J por la magnitud de J por el coseno entre J consigo mismo, que es 0. Tendríamos la misma situación, entonces esto también es 1, ¿no? Y también para K.K. O sea que si I.I, J.J y K.K son 1. En cambio, si tengo I.J, aquí vamos a tener que cada uno tiene también magnitud unitaria. La magnitud de I por la magnitud de J por el coseno del ángulo entre ellos. I y J, como cada uno está a lo largo de diferentes ejes y esos ejes son perpendiculares, entonces θ en este caso es 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0. O sea, aquí tendríamos 1 por 1 porque la magnitud de I y J es 1, pero luego tendríamos que multiplicar por el coseno de 90 grados, que es 0. O sea que I.J es igual a 0. Ahora, I.K igualmente va a ser 0, porque también I y J son perpendiculares, ¿no? Porque todos están a lo largo de ejes diferentes y esos ejes son perpendiculares entre sí. Van a formar un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 es 0. Entonces, IK es 0, igual JK va a ser 0, ¿no? Si cambio aquí el orden, este es IJ, pero si calculo J.I, va a ser igual, ¿no? Porque otra vez forman un ángulo de 90, entonces se hace 0 ese producto punto y también
K.I y K.J. Entonces vean, I.I, J.J y K.K son 1 y todo lo demás es 0, ¿no? Entre vectores unitarios. Esto me permite encontrar una forma general para hacer el cálculo de producto punto de cualquier par de vectores si yo conozco las componentes. Por ejemplo, voy a escribir aquí un vector en la forma AXI más AYJ más AZK. Vean, tengo este vector y tengo, bueno, aquí cuando ponemos esto no es necesario poner paréntesis, ¿no? Cuando ponemos entre comas, con comas sí. Aquí tendríamos B, que va a ser Bx, la componente X en la dirección Y, la componente Y en la dirección J y la componente Z en la dirección K. Si yo quiero el producto punto entre estos dos vectores, estaría con el producto punto de AXY más AYJ más AZK, producto punto con BXY más BYJ más BZK. De esta forma, ¿no? Ahora yo tengo un trinomio por un trinomio, tendría que multiplicar cada uno de los términos del primer vector por el segundo, o sea, tendría que multiplicar AX, BX y luego I.I. Y luego tendría que multiplicar AX, BY, I.J. Y luego AX, BZ, I.K. Y eso nada más es para el primer término AXI por todo el segundo vector, ¿no? Luego tendría que multiplicar a YJ por todo el segundo vector, más AZK por todo el segundo vector. Entonces vean, lo escribo aquí rápidamente, serían AX, BX, sería este por este, ¿no? I.I. Y luego más AX, BY, I.J, más AX, BZ y .K. Luego hay que sumarle los tres productos de AYJ de este término por todo este vector. Lo voy a poner aquí enseguida. Es AY BX, o sea, sería este por este, ¿no? Y luego aquí es J.I más AY BY J.J, ¿no? O sea, el segundo por segundo. Y luego más AY BZ J.K. Y luego nos falta AZK por todo el segundo vector, que sería AZBX K.I más AZBY K.J más AZBZ K.K. Pero vean, de todo esto que aparece aquí, no tenemos que preocuparnos mucho porque al final de cuentas, noten que todos los términos cruzados, I.J se hace 0, I.K, J.I, todos los que sean distintos se van a hacer 0, ¿no? J.K, K.I, K.J. Y solamente nos quedan tres términos, que serían, al final de cuentas, AX, BX, I.I, más este primero, ¿no? Y luego AYBY, J.J más AZ, BZ
K.K. Entonces vean lo que queda, porque además I.I sabemos que es 1, J.J1 y K.K también. O sea que al final de cuentas, vean, A.B resulta ser la suma de los productos de las componentes correspondientes de cada uno. O sea, A.B es AX PX más AY BY más AZ BZ. O sea, que multiplicamos las componentes correspondientes, ¿no? Entonces, por eso el producto punto, partiendo de su definición, que es esta, también lo podemos expresar si conocemos sus componentes, las componentes de los vectores, lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Ahora, si conocemos las componentes, tenemos la ventaja de que esto nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, podemos calcular el ángulo entre dos vectores, ¿no? Porque la definición involucra esto y también involucra esto, ¿no? A punto B es igual a por B por el coseno del ángulo entre los vectores. O sea que si conocemos las componentes, podemos calcular el producto punto de esta forma y además podemos calcular la magnitud de cada uno. Por lo tanto, podríamos calcular el ángulo que forman los vectores. Este sería el producto punto, ¿no? Vamos a hacer aquí un ejemplo en 2 dimensiones y otro en 3 dimensiones, o sea, con 2 componentes y con 3 componentes. Vamos a ver el ejemplo, el primero, con 2 componentes, un vector A que sea 2,3 y un vector B que sea menos 1,4. Recuerden que esto lo podemos expresar también como es equivalente a 2i más 3j, ¿no? Y el b también lo podríamos escribir como menos i más 4j. Pues si calculamos el producto punto de estos vectores, nos iríamos componente por componente. El producto de las componentes x de cada uno, por ejemplo, aquí sería la componente x de A es 2, la componente x de B es menos 1, o sea que aquí sería 2 por menos 1, y luego le sumaríamos el producto de las componentes Y. La componente Y de A es 3 y la componente Y de B es 4. Entonces tendríamos 3 por 4, así que tendríamos 2 por menos 1, menos 2, más 4 por 3, 12, 12 menos 2, 10, ¿no? O sea que aquí tenemos que el producto punto de A con B resulta ser 10. Un momento, que alguien quiere ingresar. Alguien quiere ingresar. Bien, entonces, este es un ejemplo con vectores de 2 componentes. Vamos a hacer ahora un ejemplo con vectores de 3 componentes. Vamos a ver, ejemplo 1 menos 2, 5. Voy a ponerle también A. 1 menos 2, 5. Si alguien quiere entrar. Un momento. Ahí está. 1 menos 2, 5 y un vector B que sea 3, 1 menos 1. Vamos a poner aquí 3, 1 menos 1. Bien, entonces aquí el producto punto de A y B sería, vamos multiplicando componente a componente correspondiente, por ejemplo, 1 por 3, que serían las componentes X, 1 por 3
más ahora el producto de las componentes en Y, menos 2 por 1. Y luego 5 por menos 1, las componentes Z, ¿no? 5 por menos 1 me daría 3, menos 2, menos 5. Ahí me dicen si me equivoco aquí en algún cálculo, ¿no? Con esto. Serían 5 menos 2, menos 7. Menos 7 más 3 serían menos 4. Entonces ese sería el producto punto, ¿no? De A y B. Entonces es la forma en que calculamos el producto cruz. Nos puede servir para calcular el ángulo entre dos vectores, pero además tiene otro también significado geométrico que vamos a ver aquí. Bien es importante, ¿no? Vean, ya sabemos que podemos calcular el ángulo, ¿no? Porque el producto punto, si tenemos los vectores, podemos calcular el ángulo, calculamos las magnitudes con las mismas componentes también. El ángulo, recuerden que el ángulo tiene que estar entre 0 y pi, o entre 0 y 180, ¿no? Porque es el más pequeño entre ellos. Y también tiene otro significado geométrico aparte de eso. Lo voy a poner aquí, ¿no? Para que les quede a ustedes como fórmula. Vean, aquí voy a poner como el producto de dos vectores U y B es U por B, o sea, las magnitudes de ellos por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, el ángulo, si lo despejamos de aquí, sería el producto punto entre el producto de las magnitudes, de esta forma, ¿no? Entonces el ángulo sería el ángulo cuyo coseno, que es lo mismo que el arco coseno de U punto B entre U por B, magnitudes, ¿no? Entonces aquí le ponemos un paréntesis. Entonces de esta forma sería la fórmula para el ángulo. El arco coseno significa el ángulo cuyo coseno, ¿no? Es este valor que está aquí. También podemos imponer o determinar la condición de perpendicularidad. O sea, podemos saber cuándo dos vectores son perpendiculares. Cuando dos vectores son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, entonces el coseno entre ellos va a ser 0, ¿no? Porque el coseno de 90 es 0. Entonces, siempre que dos vectores sean perpendiculares, el producto punto entre ellos va a ser 0. Es decir, si U, esto significa perpendicular, ¿no? Si U es perpendicular a B, entonces su producto punto va a ser 0, porque forman un ángulo de 90 grados. Entonces, siempre eso nos sirve en muchos casos como condición de perpendicularidad. Esta condición de perpendicularidad es lo que también se conoce como ortogonalidad, ¿no? Ortogonalidad, que significa perpendicularidad. Esto en este tipo de vectores, cuando ustedes lleven sus clases de físico-química en el posgrado, que vean un poco de cuántica, van a ver que este significado de ortogonalidad tiene un significado todavía más interesante, ¿no? Entre cantidades, por ejemplo, que se pueden medir, entre observables que se llaman en cuántica, ¿no? Pero eso es el concepto de vector en realidad es mucho más amplio, ¿no? Este es una, digamos, como en casos más básicos de vectores, ¿no? Pero es el punto de partida. Entonces, si tenemos vectores ortogonales, van a formar 90 grados y su producto punto va a ser 0. Así que siempre que ocurra eso, ya sabemos que son ortogonales. Otro punto importante con estos vectores
es que otro significado más bien todavía es que el producto punto me da la proyección de un vector sobre otro. Lo podemos ver de esta forma, ¿no? Vean, voy a hacer aquí un dibujo. Vamos a ver el eje vertical. Vamos a ver en 2 dimensiones, pero esto es lo mismo para 3 dimensiones también. Se cumple el significado geométrico. Por facilidad voy a dibujar un vector en esta forma. Aquí tengo el vector A. Y el otro vector voy a dibujar en color naranja. Vamos a ver si se ve bien el color naranja aquí. Y vean, voy a dibujar este vector hasta acá. Pero vean que lo estoy dibujando por facilidad paralelo al eje horizontal B. Es paralelo al eje X, ¿no? Entonces estos vectores forman un ángulo entre ellos. Vamos a denotar θ. Noten que el vector A, si yo calculo el producto punto, voy a escribir aquí con negro el producto punto para, recordemos la definición, A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Ahora vean, si yo me fijo en la proyección de A sobre B, voy a dibujar aquí en amarillo, ¿no? Ahí está muy grande esto, ¿no? A ver, otra punta. A ver si este sirve. Bueno, voy a dibujar aquí, ¿no? El mismo color, ¿no? Mismo color rojo, para que sea igual que A. Voy a dibujar aquí la proyección de A sobre el vector B. Sería como la sombra, ¿no? La proyección, como la sombra de A sobre B. Sería este pedazo que estoy aquí pintando en rojo. Y esto que pinté en rojo, voy a poner aquí una flechita. Vean, si quisiéramos nosotros calcular cuánto vale esta longitud, entonces sería, le voy a llamar, ¿cómo le llamo? Una P de proyección de A sobre B. No, va a ser muy largo ahí el nombre, ¿no? Nada más voy a ponerle como una L. Una L y va a ser, esta L es esta distancia, pero aquí ya sabemos, ¿no? Que esta L es la proyección de A sobre B, como la sombra de A sobre B, ¿no? Si queremos saber cuánto vale, como aquí formamos un triángulo rectángulo, donde la longitud de A, la magnitud de A es la hipotenusa, y esta L sería un cateto, entonces este cateto sobre la magnitud de A no es más que la definición del coseno de θ. O sea que L es la magnitud de A por el coseno de θ. Es decir, aquí en el producto punto tengo A y tengo el coseno de θ. Entonces aquí estoy viendo que el producto punto lo puedo ver como la proyección del vector A sobre el vector B, que es A coseno de B. A coseno de B es la proyección de A sobre el vector B, multiplicado además por B. Es decir, es la proyección de un vector sobre el otro por la magnitud del otro también. Entonces, si yo quisiera la proyección de un vector en cualquier dirección, lo que puedo hacer es calcular un vector unitario en esa dirección y entonces ya tendría la proyección de A lo largo de esa dirección, que sería lo mismo que la componente en esa dirección. Por ejemplo, si yo calculo A punto I, eso me va a dar la componente X de A, que la componente X es la proyección de A en la dirección del eje X. Aquí lo podemos ver rápidamente, ¿no? Por ejemplo, A lo podría escribir yo como AXY más AYJ más AZK. Y por otra parte, I
Aquí el producto punto es simplemente esto, ¿no? Y no tiene componente J ni K. O sea que cuando yo multiplico el producto punto, nada más queda AX y punto I, o sea, sería AX y las demás serían 0, ¿no? Porque AY por 0 sería 0 y AZ por 0, 0. Entonces vean, A punto I me daría la componente X, o sea, sería la proyección del vector en la dirección Y, y lo mismo si calculamos A punto J, me daría la componente Y A punto K me daría la componente Z, ¿no? Ese es el producto punto, y entonces este es el significado geométrico, ¿no? O sea, es como está relacionado entonces el producto punto con la proyección de un vector sobre otro. Entonces, esa es la forma entonces de calcularlo, y también digamos, el significado geométrico, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí un cálculo rápido antes de pasar al producto cruz. El curso es muy corto, es muy rápido, son muchos temas, ¿no? Por eso le voy a buscarles algunos videos complementarios por ahí que puedan apoyarlos, y además les voy a mandar las soluciones de los ejercicios. Están tratando de que hayan quedado pues detallados, ¿no? Para que no tengan problema de confirmar si ustedes están haciendo bien los ejercicios. Bueno, vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a ver, tenemos los vectores. Los vectores 2, 2 menos 1 y 5 menos 3 y 2. Bien, estos vectores, aquí vamos a calcular primero A punto B. A punto B, recordamos que hay que multiplicar componente a componente, 2 por 5, sería 2 por 5, más 2 por menos 3, más menos 1 por 2. Esto me da, sería 10, menos 6, menos 2. Sería 2, ¿no? Al final. Ahora, ¿para qué quiero esto? Vamos a calcular, la idea aquí es calcular el ángulo que forman A y B. Entonces necesito además, de acuerdo a la fórmula que dejamos aquí arriba, necesitamos además la magnitud de A y B. Vamos a calcular la magnitud de A, que es, vamos a poner aquí 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada, sería 4 más 4 más 1. Sería 9. Entonces sería 3, ¿no? La magnitud de A. Bueno, aquí tenemos que ponerle esto para que sea la magnitud, o escribir nada más la letra, ¿no? Vamos ahora a la magnitud de B. Nos vamos al vector B. Tenemos 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ah, se puso como flecha aquí. No sé qué pasó. A ver, aquí. Ahí está. Es entonces 25 más 9 más 4, que serían 38, ¿no? 38 no tiene raíz exacta, así que la vamos a tener que dejar así. Entonces, el ángulo entre A y B
usando la fórmula que teníamos arriba, es entonces, vamos a ver, teta es el arco coseno de el producto punto de A y B, ¿no? Producto punto de A y B entre la magnitud de A y la magnitud de B. Entonces es el arco coseno. ¿Cuánto era? 3 quedó, ¿verdad? La arco coseno de A punto B, ¿cuánto nos dio? 2, aquí está, ¿no? 2 es el producto punto, es de aquí lo tenemos. Y aquí hay que dividir entre las magnitudes de cada uno. De A es 3 y de B vamos a tener que ponerlo de esta forma. Recuerden que aquí cuando calculamos esto hay que meterlo en radianes. Si queremos el ángulo en radianes, aquí sí podemos usar grados en la calculadora también. Entonces sí, nada más para que confirmen ustedes de tarea, si metemos esto en la calculadora, 2 entre 3 raíz de 38 es más o menos, aquí me sale a mi punto 108. Confirmen ahí los cálculos. 0.108 y entonces la función inversa en la calculadora aparece como coseno menos 1, de menos 1. Es indicando que es la función inversa del coseno, el arco coseno. Entonces esto le debe dar como 83 bueno, dejándolo hasta 2 cifras, 83.79 grados. Y ahí tendríamos el ángulo, ¿no? Aquí tendríamos el ángulo. Ah, caray, vuela el tiempo. Vamos a brincar aquí. Es que es corto el tiempo, no nos quedamos. Vamos a pasar entonces aquí al producto cruz. Bueno, el producto cruz, como nos queda aquí poco tiempo, lo que voy a hacer es, pues ya tenemos la definición. Voy a compartirles otro video de otro año donde desarrollo la fórmula del producto cruz de manera similar aquí como lo hicimos para el producto punto, para que lo vean también. Entonces aquí me voy a tener que ir con el resultado y les voy a compartir el video donde se demuestran. El producto cruz dijimos que es un vector cuya magnitud es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos y la dirección está dado por la regla de la mano derecha. En este caso, debido a la regla de la mano derecha, si ustedes tienen A cruz B, tendrían que cerrar la mano desde A hasta B. Pero si tienen B cruz A, la tendrían que cerrar al revés, ¿no? Tendrían que invertir la mano y entonces el dedo pulgar apuntaría en la dirección opuesta. O sea que aquí hay una propiedad que diferente que en el caso del producto cruz. Aquí no es conmutativo, es decir, A cruz B no es igual que B cruz A. En el caso del producto punto sí, o sea, es conmutativo. A punto B es igual a B punto A. Pero aquí no. Aquí cambia el signo. A cruz B tiene dirección opuesta, por lo tanto cambia el signo de B cruz A. Las magnitudes son iguales, pero cambia la dirección. Es por eso que les digo no, porque no es lo mismo si cierran de la mano en una dirección de A a B, el pulgar les queda en una dirección, pero si lo cierran de B a A, necesariamente tienen que poner el pulgar apuntando en la dirección opuesta, ¿no? Ahora, en cuanto a los vectores unitarios, I, J y K, vamos a ver sus productos cruz. En el caso de I cruz J, ustedes tendrían que cerrar la mano desde I
hacia J, la palma, ¿no? Y entonces hagan ustedes ahí donde están, van a ver que esto les queda en la dirección vertical. O sea, si cierran la mano de I hacia J, el dedo pulgar les queda en esta dirección. Entonces, I por J es K, cruz J, ¿no? Y luego, si cierran la mano desde J, J cruz K, sería de, aquí es J, para acá es K, lo cerrarían en esta orden, la palma, el pulgar les quedaría en la dirección, en esta dirección I, o sea que esto les daría I. Entonces vean, es muy mnemotécnico porque I cruz J les da K, J cruz K les da I, y luego si cierran de K a I, algo así, este es I, J y K. Si cierran de K hacia I, el pulgar va a quedar para J. Entonces, K cruz I les va a dar J. Entonces, vean, aquí tienen ya I cruz J, les da K. Nada más tienen que ver cuando son consecutivos en el orden contrario a las manecillas del reloj, les da el siguiente. Este sí. I cruz J, K. J cruz K, I. K cruz I, J. Y como esto no es conmutativo, entonces podemos ya de una vez saber que J cruz I, de acuerdo con esto, va a ser menos K, o sea, va a ser en la dirección opuesta. Y K cruz J va a ser menos I cruz K, o sea, en el orden, en el orden opuesto, ¿no? De K cruz I es J, entonces I cruz K va a ser menos J. Entonces ahí tenemos ya todos estos. Vean que nos faltan, por ejemplo, I cruz I, J cruz J y K cruz K. Como cada vector forma consigo mismo un ángulo de 0 grados, en estos casos el ángulo que forma I con I es 0. Y en el producto cruz involucra al seno. Entonces el seno de 0 grados es 0. Por lo tanto, el producto cruz de cualquier vector consigo mismo va a ser 0. Entonces ahí tenemos el equivalente de lo que ocurriría para el producto cruz. De esta forma, podemos tener una fórmula para cuando tenemos, por ejemplo, las componentes AXI más AYJ más AZK y un vector B que sea BXI más BYJ más BZK. Tenemos aquí que en este caso podemos, aprovechando estas propiedades de los vectores unitarios, si multiplicamos A cruz B y desarrollamos como en el caso anterior, vamos a llegar a que este producto se puede escribir de esta forma, ¿no? El producto cruz de un par de vectores de los que conocemos sus componentes es igual a este determinante. Ponemos en el primer renglón I, J y K. En el segundo renglón ponemos las componentes del primero, a Y y a Z, y en el tercer renglón las componentes del tercer vector. No vamos a alcanzar a demostrarlo, pero les voy a pasar un video donde lo demuestro para que lo revisen. Y cuando tengan dudas me pueden contactar por el mismo canal de Cirlo. Bien, aquí, por ejemplo, este determinante, si recuerdan la teoría de determinantes, sería igual a AY BZ menos BY AZ en la dirección multiplicado por I. Y luego menos AX. Estoy usando ya resultados de determinante. Recuerden que, por ejemplo, la componente Y era menos, eliminan primer renglón, segunda columna, es AXBZ
menos bx a z. Esto en la dirección y luego la componente z, eliminan este primer renglón y tercera columna, les queda este determinante reducido, sería ax by menos bx a y. Y esto es en la dirección z. Entonces, de esta forma, aquí tenemos el producto, la fórmula para el producto cruz. Eso es cómo calcularlo. Ahora, en el caso de su significado geométrico, también hay un significado geométrico, como en el caso del producto punto. Y resulta que la magnitud del producto cruz entre dos vectores, que es esto, AB por el seno del ángulo entre ellos, la magnitud del producto cruz de dos vectores es igual al área del paralelogramo que forman A y B. ¿Cómo es esto? Vean, si tienen aquí el eje X y el eje Y. Si esto es A, Profe, y... Sí, sí, adelante. en el resultado de la matriz que hizo, se repite dos Ujú. veces la I. La I, a ver, I, sí, es J, la segunda es J. Ajá, muy bien, Ah, ok. gracias. Sí, esta es la componente Y, es J. Ajá, gracias. Ahí está, ¿no? Entonces aquí les decía, teniendo aquí A, y por acá vamos a poner a B, el vector B. Con estos vectores podemos completar un paralelogramo completando los lados opuestos a cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí, este lado que acabo de dibujar punteado sería un lado de la misma longitud que B, y luego dibujo uno con la misma longitud que A, paralelo a A. Entonces completamos un paralelogramo. Este paralelogramo tiene un área. Resulta que el área de este paralelogramo es la magnitud del producto punto. O sea que si ustedes quieren calcular el área de un paralelogramo formado por dos lados que pueden ustedes representar como vectores, la magnitud del producto punto es justamente esa área, ¿no? Podemos verlo aquí claramente, por ejemplo, si trasladamos uno de los vectores hacia el eje horizontal, por ejemplo, ¿no? Si lo hacemos coincidir con el eje, si uno de los vectores lo hacemos coincidir con el eje horizontal, entonces tendríamos aquí el vector B, por ejemplo, ¿no? Y aquí el vector A. O sea, lo único que estamos haciendo es rotando, ¿no? El área no debe de cambiar, pero es para dejar más evidente, ¿no? Que esto es correcto. Vean, este es un paralelogramo que colocado de esta forma, la magnitud de B es la base, ¿no? De ese paralelogramo. La base sería la magnitud de B. Sabemos que el área de un paralelogramo es la base por la altura. Aquí la altura sería esto, que está aquí. Le voy a llamar H, ¿no? Tenemos aquí. Entonces, si dividimos H sobre A, resulta que es el cateto, este es teta, es el ángulo que forman A y B. H sobre A es cateto opuesto entre hipotenusa, es seno de teta. Entonces, la base por la altura sería la base, sería la longitud, la magnitud de B, y la altura aquí la acabamos de obtener, sería la magnitud de A por el seno del ángulo entre ellos, o sea que sería, la altura es A por el seno de teta. Aquí podemos cambiar el orden, porque son escalares A y B, y vean lo que tenemos. Esto es la magnitud del producto punto, porque esta es la definición del producto punto, ¿no? Entonces estamos mostrando que el producto punto, la magnitud del producto punto de dos vectores es el área del paralelogramo que forman. Y si queremos la de un triángulo que formen
Por ejemplo, tengo aquí un vector, tengo otro, aquí forman un triángulo. El área de este triángulo no es más que la mitad del área total del paralelogramo. Entonces, el área de este triángulo sería la mitad del producto, de la magnitud del producto cruz, perdón, aquí, de esta forma, ¿no? Entonces, ese es el significado geométrico del producto cruz y cómo calcularlo. También nos puede servir para calcular ángulos, ¿no? También, así como el producto punto, nada más que aquí utilizando el seno. Y aquí, pues, yo creo que, ¿qué hora son? Ya no nos va a alcanzar a ver más, pero bueno, alcanzamos a ver aquí hasta producto cruz con todo su significado geométrico. Y les voy a enviar un video, les voy a compartir un video donde está esta demostración de esta fórmula de manera similar a como demostramos este caso para el producto cruz, ¿no? Desarrollando de esta forma y llegando a la fórmula correspondiente. Bien, pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy para no traslapar con otras actividades. Entonces, voy a revisar lo que me comentan del video anterior del audio, de haber sido en la forma en que lo descargué. Lo voy a revisar y lo vuelvo a subir. Muy bien, pues que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente clase. Saludos a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias, ¿Cree que profe. puedo subir? Disculpe, maestro. Era lo mismo que iba a preguntar yo, que si iba a subir la clase. Sí, voy a Por favor.